Capítulo 48. Un día después, cuando la primera piedra espiritual fue usada completamente, Feng Yan guardó el bote de viento, y los tres se pararon sobre el pico de una montaña bajo el cielo del atardecer, observando el sol ponerse lentamente tras el horizonte. Pronto, la oscuridad cubrió las tierras. Al pie de la montaña, la densa jungla resonaba con los rugidos de animales y bestias salvajes. El aire era muy húmedo. Después de que pasemos esta jungla, podemos descansar, dijo fríamente Feng Yan. ¿Qué piensan? Miró a Du Lingfei y Bai Xiaochun. Está oscuro, mencionó Bai Xiaochun. Esa jungla podría tener algunas bestias salvajes peligrosas en ella. ¿Por qué no simplemente volamos sobre ella con el bote de viento? Tómate un descanso tú solo si quieres, dijo Du Lingfei con un frío bufido. Solo son unos árboles. Sin esconder su desdén por el miedo a la muerte de Bai Xiaochun, se puso en movimiento, dirigiéndose directamente hacia la jungla. Un brillo de desdén apareció en lo profundo de los ojos de Feng Yan, pero sin embargo sonrió y luego bajó disparado a la montaña. Bai Xiaochun frunció el ceño mientras veía a los dos irse. Finalmente suspiró, y los siguió bajando la montaña hacia la jungla, más en guardia que nunca. La humedad incrementó cuando entraron a la jungla, incluso había algunas partes que eran como pantanos. Ocasionalmente aparecían animales, pero estos eran 3 cultivadores de condensación de ki. No bajaron la velocidad para nada mientras procedían, gradualmente forjando su camino cada vez más profundamente en la jungla. El tiempo pasó. Eventualmente, la noche se profundizó. Para cuando salió la luna, ya llevaban más o menos la mitad del recorrido. Hasta ahora no se habían encontrado ninguna bestia feroz. El viaje había procedido sin problemas. Bai Xiaochun estaba en la posición trasera del grupo, e incluso el más mínimo sonido o movimiento lo hacía saltar de un susto. El desdén de Du Lingfei se hacía más fuerte. ¡Cuidado! Repentinamente dijo Bai Xiaochun, deteniéndose allí con una expresión muy incómoda en su rostro. Du Lingfei rió fríamente, y estaba a punto de decir algo sarcástico, cuando repentinamente, una ráfaga de viento arremetió contra ellos, junto a un hedor agrio. El rostro de Du Lingfei vaciló, y observó dentro de la jungla para ver innumerables ojos mirándola de vuelta. Eran de un color rojo brillante, y casi en el mismo instante en el que los vio, el sonido de alas aleteando pudo escucharse. Numerosos murciélagos aparecieron, cada uno como del tamaño de una mano, volando en su dirección. «Murciélagos de 2 cabezas», exclamó Feng Yan. «Su veneno seca la sangre y sella la garganta. Sepárense y encontrémonos en la cima de la montaña al otro lado de la jungla». Con su rostro vacilando, Feng Yan se puso en movimiento, moviéndose hacia adelante a toda velocidad. Las pupilas de Du Lingfei se contrajeron y sacudió su mano frente a ella, arrojando un talismán de papel. Mientras se quemaba, una luz azul se esparció, cubriéndola a ella con un escudo y también aumentando su velocidad. Eligió otra dirección y aceleró. Mirando sobre su hombro cuando se fue, estaba impactada de ver que Bai Xiaochun había desaparecido hacía tiempo. Bai Xiaochun empezó a escapar tan pronto el viento apareció. Por supuesto, Bai Xiaochun era muy cuidadoso y perceptivo, y estaba extremadamente sintonizado al peligro. Incluso mientras escapaba, los murciélagos se acercaban, haciendo que sonidos chillones llenaran el aire. Rápidamente se separaron en 3 grupos, los cuales empezaron a perseguir a los 3 discípulos. Una fría sonrisa apareció en el rostro de Feng Yan mientras aceleraba por la jungla, y rápidamente arrojó el palillo de incienso que había estado sosteniendo. Ese palillo de incienso fue lo que atrajo a los murciélagos, y fue también la razón por la que había elegido pasar por esta jungla en su camino a la misión. Había sentido que este sería probablemente un lugar con murciélagos de 2 cabezas. El más débil de ellos está al 3er nivel de condensación de ki. Bai Xiaochun, no me culpes de que alguien te quiera muerto. Riendo fríamente, le dio una palmada a su bolso de almacenamiento y sacó un palillo de madera. Después de soplar sobre el palillo, se encendió con llamas negras que hicieron que los murciélagos dejaran salir chillidos miserables. Aparentemente, odiaban esas llamas y por lo tanto desaparecieron inmediatamente. Feng Yan sonrió y luego siguió adelante, sintiéndose mucho más tranquilo.
En cuanto a Bai Xiaochun, estaba moviéndose rápidamente por la jungla perseguido por numerosos murciélagos. Sin embargo, los murciélagos no podían seguir su paso, pronto, había bastante distancia entre los dos. Ocasionalmente, un rayo de luz de espada destellaban, y un murciélago gritaba y caía del aire. Bai Xiaochun siguió corriendo, y después de que pasara suficiente tiempo para quemar un palillo de incienso, miró sobre su hombro y frunció el ceño. Realmente fue raro que todos los murciélagos aparecieran de repente, pensó. Caminó de regreso un poco y encontró a uno de los murciélagos que había matado con una espada voladora, y después de examinarlo de cerca, sus ojos brillaron. Estos no son murciélagos de dos cabezas, son murciélagos de vena violeta. Son igual de venenosos, pero se diferencian de los murciélagos de dos cabezas en que sus colmillos son el ingrediente principal para la medicina de nivel 2, el incienso quemador de sangre. De regreso en la secta, puedes vender colmillos como estos por 50 puntos de mérito cada uno. Bai Xiaochun estaba inmediatamente encantado. No muchas personas reconocerían que estos murciélagos en realidad estaban registrados en el 5º volumen de criaturas espirituales. Sintiéndose muy emocionado, empezó a recoger los cuerpos de los murciélagos. No tomó mucho tiempo antes de que tuviera 10 murciélagos, de los que empezó a extraer los colmillos. Estos murciélagos no son tan fuertes después de todo, dijo riéndose. Pronto, un escudo apareció alrededor de él, y empezó a buscar por la jungla. Rápidamente, un grupo entero de murciélagos vena violeta estaban volando hacia él. Rápidamente realizó un gesto de conjuro con su mano derecha, enviando su espada voladora rápidamente hacia los murciélagos. Su velocidad era increíble, y antes de que siquiera pudieran acercarse a él, chillidos miserables llenaron el aire, y numerosos murciélagos empezaron a caer al suelo. Los pocos que lograron pasar la espada, chocaron contra su escudo y salieron volando dando vueltas. Bai Xiaochun recogió los murciélagos muertos. Dándose cuenta de que en realidad no estaba en peligro, se sintió más tranquilo que nunca. Sacando su pecho orgullosamente, continuó buscando por la jungla. Fue de esta manera que siguió su camino, recogiendo más y más colmillos. 4 horas después, Feng Yan hizo su camino fuera de la jungla al lugar de encuentro acordado en la cima de la montaña. Allí, se sentó de piernas cruzadas con una pequeña sonrisa en su rostro mientras esperaba. 2 horas más pasaron, y Du Lingfei salió disparada de los árboles, viéndose en ruinas. Mientras aceleraba por la montaña, miraba de regreso ansiosamente a la oscura jungla. Eventualmente, alcanzó a Feng Yan, y se dio cuenta de que Bai Xiaochun no estaba en ningún lado. ¿Bai Xiaochun aún no ha salido?, preguntó. Feng Yan suspiró y sacudió su cabeza. Le deseo lo mejor al hermano menor Bai. Desafortunadamente, los murciélagos de dos cabezas son más activos en la noche. Si regresamos a buscarlo, estaremos en mucho peligro. Para hacer que las cosas se vieran aún más realistas, no descansó, pero en cambio estiró el cuello ansiosamente mirando hacia la jungla, como si estuviera esperando que apareciera Bai Xiaochun. Du Lingfei mantuvo su silencio. Aunque odiaba a Bai Xiaochun, no lo odiaba tanto como para desear que muriera. Después de todo, eran ambos miembros de la misma secta. Finalmente, se sentó de piernas cruzadas y observó abajo a la jungla, suspirando. El tiempo pasó, y pronto ya era casi el amanecer. Después de esperar durante toda la noche sin ver a Bai Xiaochun, Du Lingfei estaba teniendo una sensación bastante incómoda. Feng Yan se puso de pie. Después de haberse quedado despierto toda la noche, sus ojos estaban inyectados de sangre mientras veía descorazonado hacia la jungla. Si no ha aparecido ya, me temo que eso significa que Bai Xiaochun ha encontrado un desastre. Todo es mi culpa. Si no hubiera sugerido ir por la jungla, hermano menor Bai no hubiera ahí. Hermano mayor Feng, no te culpes, dijo Du Lingfei. ¿Quién hubiera pensado que habría murciélagos de dos cabezas en este lugar? Quizás Bai Xiaochun aún no está muerto. Además, si lo está, entonces como compañeros discípulos, deberíamos ir a recuperar su cuerpo. No estaba segura de exactamente qué tipo de emociones estaba experimentando, lo cual era una sensación extraña. Aunque Bai Xiaochun la molestaba, ahora se sentía un poco perturbada. Después de todo, no había un rencor profundo entre los dos.
Feng Yan suspiró y asintió seriamente. Tienes razón, hermana menor Du. Sin importar qué ha pasado, no podemos rendirnos con él. Dicho esto, los dos se prepararon para regresarse a la montaña a empezar a buscar. Sin embargo, fue solo un momento después que alcanzaron a ver a Bai Xiaochun caminando fuera de entre los árboles, bostezando. Tan pronto salió de la jungla, se estiró perezosamente. Los ojos de Du Lingfei se quedaron bien abiertos y Feng Yan casi no podía creer lo que estaba viendo, mientras Bai Xiaochun casualmente empezó a subir el camino de la montaña. Casi se veía como si justo se hubiera despertado de una buena noche de sueño. Se veía emocionado y energético, al contrario de Feng Yan y Du Lingfei, quienes estaban cansados de la noche sin descansar. Pronto, Bai Xiaochun estaba en la cima de la montaña. Cuando alcanzó a ver a Feng Yan y Du Lingfei, se apresuró hacia ellos y gritó, «¡Buenos días! Hermano mayor Feng, hermana mayor Du, esa jungla era demasiado aterradora. Casi pierdo mi pequeña e insignificante vida». Bai Xiaochun realmente había descansado bien esa noche. Después de limpiar la jungla de los murciélagos, no solo había sacado un gran provecho, encontró la cueva de los murciélagos, donde experimentó una maravillosa noche de sueño. Una expresión fea se podía ver en el rostro de Du Lingfei mientras miraba a Bai Xiaochun. Dejando salir un frío bufido, recordó los complicados sentimientos que había sentado, y repentinamente se sintió incluso más molesta con Bai Xiaochun. Un frío destello pasó por los ojos de Feng Yan, aunque su expresión era de alegría. «Hermano menor Bai. Estoy tan feliz de ver que estás seguro. Nos preocupamos por ti toda la noche». Bai Xiaochun se rió, aunque su expresión parecía normal, en lo profundo de sus ojos, un brillo frío parpadeó. Pronto, los tres estaban en su camino nuevamente, sentados en el barco. Considerando lo que acababa de pasar, Bai Xiaochun sugirió que volaran en el barco de noche y procedieran a pie durante el día. Extrañamente, Du Lingfei aceptó, y en cuanto a Feng Yan, después de pensar por un momento, asintió. Por lo tanto, procedieron el cauce río abajo del río Alcance Celestial, mientras se dirigían a las partes bajas del río. Pasó un mes. Esto era lo más lejos que Bai Xiaochun había viajado en toda su vida. Vio numerosas junglas y montañas, lugares sin ninguna señal de vida humana y todo era como un enorme entorno salvaje. En un momento en sus viajes, la tierra empezó a temblar, y Bai Xiaochun observó a las distantes montañas para ver algo completamente impactante. Era un enorme gigante cubierto de un grueso pelaje, el cual hacía que la tierra temblara con cada paso que daba. La vista del gigante hizo que Bai Xiaochun quedara boquiabierto. Una noche mientras volaban, un relámpago cayó en la distancia, y Bai Xiaochun vio a una enorme ave que era tan grande como todo el pico nube fragante. Mientras volaba por el aire, innumerables rayos de relámpagos recorrían su cuerpo. La mera vista de tal criatura volando en medio de la noche era completamente impresionante. La cosa más memorable que vio Bai Xiaochun fue durante el día, cuando alcanzó a ver una bestia en la ribera sur del río. Tenía 4 patas cortas, y una cabeza tan grande como una montaña. Repentinamente, un enorme cocodrilo dorado de 30.000 metros de largo salió desde el río Alcance Celestial y se tragó a la primera criatura. Mientras el cocodrilo se hundía de regreso en el agua, pasó una fría mirada sobre Bai Xiaochun y los demás. Esa simple mirada hizo que sus mentes temblaran, y sangre saliera de los bordes de sus bocas. Un dolor cortante afectó sus ojos, y les tomó un largo rato recuperarse. Bai Xiaochun tembló y murmuró, «Aterrador. El exterior es demasiado aterrador.